Hoy quise vestirme de gala porque quiero animarme a hablar de una de las personas que, sin haber conocido, admiro muchísimo y que sé que seguramente hay mucha gente que sabe bastante más de él, pero voy a hacerlo desde el máximo de los respetos y desde la investigación y la lectura, para rescatar algunas cosas que tienen que ver con la esperanza que venimos hablando de Rosh Hashanah. Y quiero hablarte de Sigmund Freud, uno de los grandes hombres de nuestro judaísmo, y confieso que sin ser psicoanalista me da hasta vergüenza, pero por eso hago todas estas aclaraciones previas. Y lo que quiero hablar de Freud, porque podríamos estar horas y horas, tiene que ver con su relación con el judaísmo y más específicamente con lo que pasó en los últimos años de su vida. Y voy a empezar por acá. En el año 1934 se realiza por primera vez la traducción al ibrit, al hebreo, de una de las grandes obras de Freud. Como todas sus obras generaron repercusión, generaron polémica, siguen generando polémica, y en este caso se tradujo Tótem y Tabú al ibrit. Y Freud escribió en esta edición en el hebreo un prefacio, ¿sí?, muy interesante que te voy a leer con esta traducción propia, donde Freud escribió: ningún lector de la edición en hebreo de este libro puede encontrar fácil ponerse en la posición emocional de su autor, Freud, quien es ignorante de la lengua de las Sagradas Escrituras, quien es completamente extraño de la religión de sus padres como de cualquier religión, y que no puede compartir ideales nacionalistas, pero que a pesar de todo eso nunca repudió a su pueblo, quien siente que es en su naturaleza esencial un judío y que no tiene deseo alguno de cambiar esa esencia. Si la pregunta fuera realizada hacia él, Freud se pregunta hacia él mismo: dado que has abandonado todas las características de tu pueblo judío, ¿qué queda aún de ti que es todavía judío? Y él respondería: mucho, queda mucho. Probablemente queda su esencia más profunda. Él no puede explicar en palabras qué significa esa esencia judía, pero un día, escribía en 1934, sin lugar a dudas será accesible a la mente científica. En otras palabras, Freud se emocionaba de que su obra llegue al hebreo, apoyaba la creación del Estado de Israel, se sentía emocionado por la Universidad Hebrea y escribía que a pesar de haberse alejado, como a tantos de nosotros alguna vez nos pasó, de la tradición de sus padres, él era esencialmente, es decir, su expresión más profunda era ser judío. Y aún así, Freud se preguntaba a sí mismo: ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa esencia judía? ¿Y cómo fue posible que ese judaísmo haya sobrevivido tantos años?
Y después de este prefacio, Freud se dedicó a escribir, que fue lo que entiendo de lo último que escribió sobre uno de los temas que más lo obsesionó, que no tenía que ver ni con el inconsciente ni con el super yo, sino con la figura de Moshe. Freud estaba prácticamente fascinado por Moshe y escribe un conjunto de ensayos, primero en Viena y luego, como sabés, que se tuvo que ir con muchas dificultades al Reino Unido, lo que va a ser el ensayo que se llamó Moisés, ¿sí?, y la religión monoteísta, pero en alemán Der Mann Moisés ya hablaba de esta admiración de Moshe como ese gran hombre. Y esta obra, tristemente, como hablábamos ayer, por ejemplo, de Spinoza, le trajo críticas, le trajo todo tipo de comentarios. Imagínate que no había redes sociales, pero se decía de todo, de cómo alguien como Freud se animó a escribir de Moshe, y como pasó también mucho tiempo atrás con Spinoza, también pasó con Freud, que muchas críticas eran válidas, pero muchas críticas, viste cómo pasa con el periodismo, se saca de contexto y sin leer lo que dice el autor, se deforma, se desvirtúa y se lo acusa de cosas que jamás escribió. Entonces, por ejemplo, una de las grandes críticas que tuvo Freud fue de un historiador israelí que fue Yerushalmi, que intentó psicoanalizar a Freud sin ser psicoanalista. Y lo que yo encontré, que me parece muy valioso, fue dos grandes obras que hicieron Derrida en Francia y Bernstein, Richard Bernstein, en Estados Unidos, donde nos dan una clave de algunas cosas que yo creo muy valiosas para pensar nuestro judaísmo de estos últimos textos de Freud. De alguna manera, lo que nos dicen ellos es que lo que Freud se anima a preguntarse es ¿qué significa este ser judío? ¿Y cómo fue posible que el pueblo judío, con tantas adversidades, recordemos que Freud escribía esto cuando estaban llegando los nazis a Viena y cuando tuvo que desterrarse, cuando tuvo que irse de su hogar, cuando perdió a sus hermanas, cuando estaba atravesando una enfermedad, ¿qué hizo que los judíos puedan sobrevivir? Y Freud va a tomar dos figuras centrales. Una va a ser Moshe, a quien claramente admiraba, y otra que se sabe menos, que también Freud admiraba, porque no era ningún ignorante de la cultura judía, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Voy a intentar contar algunas claves de esto. ¿Qué veía en Moshe Freud? Veía al gran hombre que por primera vez se animó a darle dignidad a esclavos. ¿Quiénes eran esos esclavos? Los que el resto de la gente marginaba. Moisés le dio dignidad, nuestro Moshe. Moshe fue el que tuvo ideales éticos cuando el resto de los pueblos valoraba el poder físico y militar. Y Moshe fue el que empezó a ver una visión racionalista cuando el mundo estaba rodeado de idolatría. En lectura moderna, Freud se identificaba con ese Moshe, creo yo,
y veía el paralelismo con el mundo que él lo rodeaba, intentar hablar de racionalidad, de ciencia, cuando la gente se volvía loca, fanática, creía en cualquier superstición. Estamos hablando de esa época. Lo pienso hoy en día, cuando todavía tenemos el movimiento, por ejemplo, antivacunas, cuando tenemos gente que cree que la pandemia o la enfermedad no existe, cuando tenemos personas que no creen en el valor que nos puede dar la ciencia. Freud veía en Moshe el primero que se animó a generar y a construir con esto. La segunda figura que te digo, menos conocida y fascinante, fue Rabbi Yohanan ben Zakkai. Escribió Freud, cuando los nazis llegaron a Austria, algo muy breve pero fascinante. Dijo: después de la destrucción del Beit HaMikdash por parte de los romanos, Rabbi Yohanan ben Zakkai abrió una escuela de Torá en Yavne. Él se estaba yendo y él dijo: nosotros haremos lo mismo. Rabbi Yohanan ben Zakkai, mañana vamos a hablar un poquito mejor de él, fue cuando se estaba destruyendo el mismo Beit HaMikdash y Jerusalén y parecía que se perdía todo, dijo: paren. ¿Podemos perder el templo? Ok. ¿Podemos perder nuestra ciudad? Ok. Lo que no podemos perder, ahí está el Aron HaKodesh, es nuestra Torá, la educación, la enseñanza, lo que somos. Rabbi Yohanan ben Zakkai fue el primero de alguna manera en la historia que dijo: hay algo más importante que todos estos ideales fanáticos que tiene que ver con estos valores. Y Freud, que veía que era acusado como judío, que era acusado por decir lo que en ese momento no se podía hablar, que era acusado por sus ideas innovadoras, tuvo que dejar todo el lugar en el que creció, en el que vio a su familia, y dijo: y bueno, vamos a ser como Rabbi Yohanan ben Zakkai y vamos a abrir otra escuela de Torá. Y la Torá no es solo eso que está para el mundo religioso. La Torá tiene que ver con estos valores espirituales e intelectuales. La fuerza que tuvo Moshe y la fuerza que tuvo Rabbi Yohanan ben Zakkai. De alguna manera, en esta lectura, por ejemplo, que te comentaba, ¿sí?, de uno de los grandes filósofos contemporáneos de Estados Unidos, Richard Bernstein, es que Freud habla de cómo Moshe empezó a iniciar este legado intelectual y espiritual. El mismo que te decía hoy a la mañana con los simuladores, que el poder del pueblo judío, por más que hoy tengamos a Israel, no es la grandeza política, no es la grandeza militar o económica, ojalá, por más que crean algunos que nos detractan. Está en la fuerza de las ideas. Está en la fuerza con la cual un pueblo de esclavos se fue al medio de la nada para aprender, para estudiar, y un tipo que nadie daba, ¿sí?, diría en porteño, 2 pesos, como Rabbi Yohanan ben Zakkai, se fue a Yavne donde no había nada, pero se podía aprender, se podía estudiar y se podía mantener esta dignidad humana. Todo esto Freud lo escribía cuando literalmente el mundo se caía a pedazos, el mundo se derrumbaba. No te estoy hablando solo de la ciencia, era ver a tus hermanos y tus hermanas que primero no podían estar en la universidad, no podían trabajar,
y todos los sucesos que ya conocemos que pasaron en Europa. Y se lo cuestionó mucho a Freud por escribir estos textos, por animarse desde un enfoque distinto a hablar sobre Moshe. Pero con el paso del tiempo, estas ideas que te traigo valoran que en realidad Freud estaba hablando de la esperanza. La misma que, por ejemplo, Walter Benjamin, cuando escapaba de los nazis, dijo: es solo por el mérito de aquellos que ya no tienen esperanza, que la esperanza es dada a nosotros. La misma esperanza que se animaron y se animó Bernstein a decir, ¿sí? Si me preguntan mientras puedo estar en un solo pie, ¿de qué trata este texto de Moshe y la religión monoteísta? No dudaría en decir que es sobre la esperanza y la promesa de la supervivencia judía. Que yo lo diga hoy en día con Israel, donde hablamos a la mañana de Entebbe, de tantas cosas que nos llenan de orgullo, parece fácil. Decirlo en esa Europa que se derrumbaba, como lo dijo Spinoza también, en plena Inquisición, parece más fuerte. Y si bien lo que nos tocó a vivir a nosotros es mucho, mucho, mucho menos grave que todas estas situaciones de tanta adversidad, me gusta pensar que el coraje es tener esperanza en los momentos difíciles. Cualquiera tiene esperanza en la fácil. Cualquiera es optimista cuando todo sale bien. El coraje es ese riesgo cuando todos te dicen que no. Hoy, por ejemplo, me contaron después que hablamos de los simuladores que a su director Cifrón, el profesor de Hort le dijo: dedícate a otra cosa. Y él siguió. Freud, en este caso, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Moshe, fue cuando era difícil. Y nos tocó un año difícil, y nos tocan todavía muchos momentos de incertidumbre. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y acá es cuando funciona la esperanza. En las difíciles, en las bravas, en la incertidumbre, que está bueno reconocer. ¿En qué podemos confiar? En nuestra capacidad de llevar generaciones y generaciones, digo, no es nada biológico, es enseñanzas, es tiempo, es dedicación, en que encontraremos la manera. Y desde acá, en Yoná y con la Torá, podemos agregar, como siempre, y en Akadosh Baruj Hu, en lo que no depende de nosotros, en lo que no podemos explicar, en lo que tal vez la ciencia no alcanza, también ahí tener tikvá, esperanza y emuná. Shana Tová para todos, que sigamos renovándonos y vamos a continuar de pie cantando en la página 22 el Aleinu.